Bien, bienvenidos nuevamente después de esta pausa, este receso. Vamos a continuar viendo cómo el pensamiento antiguo invadió a los artistas de la época del Renacimiento del siglo XV, XVI y algo del XVII y da paso a la modernidad. Habíamos visto cómo el pensamiento clásico se fundamentaba en tres elementos importantes que eran la perspectiva, la simetría y la proporción. Habíamos visto qué significaba y cómo se interpretó en este momento y cómo se puede interpretar en estos momentos porque fue una cosa que trascendió a la historia. Habíamos visto cómo se dio en la pintura y ahora vamos a ver cómo se dio en la escultura. Para eso invitamos a uno de nuestros grandes intérpretes de la escultura, el señor Miguel Ángel Bona... Bueno, no me acuerdo el apellido del señor Miguel Ángel. Pero sí es importante hablar del señor Miguel Ángel en términos de esta escultura, el David. No es la más grande de todas las obras de escultura que tuvo el señor Miguel Ángel, pero sí es una escultura bastante interesante de analizar en términos de artísticos para evidenciar lo que fue el impacto que tuvo la antigüedad, el periodo clásico de la antigua Grecia en los artistas como el señor Miguel Ángel. Tenemos el David, para quienes no saben, esta es la representación del rey David, el que fundó o mejor, el que hizo el templo de Jerusalén, el que fundó la población y el reino de los judíos, y fue solicitado para ubicarse dentro de la gran catedral que estaba realizando en Florencia, la familia Medici, muy importante, que quería consagrar toda la religión y tener votos y realmente quería comprar su pasaporte al paraíso sin tener que pasar por el purgatorio. Es un personaje bastante interesante de analizar en términos artísticos y clásicos. ¿Cuáles serían las indicaciones o las perspectivas que tendríamos aquí? Miremos al Miguel Ángel. Resulta que el Miguel Ángel principalmente habla sobre las proporciones. ¿Qué quiere decir? Que el todo tiene que estar de acuerdo con sus partes. Inicialmente, cuando estábamos hablando de la Grecia antigua, las proporciones del todo visto en el cuerpo humano, se consideraba que el cuerpo humano como un todo tenía una relación con sus partes, especialmente con su cabeza. Se creía que la cabeza del ser humano, para una armonía y belleza, debería tener 6 cabezas. En el medioevo se pasó a creer que debería tener una proporción de 7 cabezas, perdón, y en el Renacimiento se pasó a creer que era de 8 cabezas. ¿Qué quiere decir? Que si este es el todo, cada una de las partes del cuerpo corresponde al tamaño de la cabeza. Entonces, si usted quiere saber si usted es proporcional y cumple con la belleza de los griegos y que proponían en el Renacimiento, pues simplemente su estatura tiene que ser proporcional a 8 veces su cabeza. ¿Cómo se hace? Entonces tenemos la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, cumplía con la proporción. Además, algo interesante, y es que sobre el ombligo hacia abajo teníamos la sección baja. Esta sección baja tenía 1, 2, 3, 4 y 5 cabezas, mientras que la sección superior tenía 1, 2 y 3 cabezas. Esto es importante porque 5 y 3 son números de la sucesión de Fibonacci, presentan armonía y simetría. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que hace y permite la proporcionalidad, dar armonía al todo. Ahora, aún más curioso, si este es el todo, esta es la sección grande y esta es la sección pequeña, la razón entre la sección grande, que serían 5 cabezas, y la razón, que serían 3 cabezas, que sería la sección pequeña, nos da, sí, háganlo en su calculadora, les tiene que dar aproximadamente 1.6 algo. Algo que se acerca a ¿qué? Al número de Dios, quiere decir que maneja la proporción áurea, las 8 cabezas en proporción del todo, maneja además el número de Dios, o sea que la perfección estaba en este señor. Miguel Ángel, cuando lo pensó y lo hizo, simplemente pensaba en la perfección, en que fuese armonioso, que fuera equilibrado y que pudiera acercarse a la perfección a través de la belleza. Pero no solo desde esta perspectiva o desde este todo, también se puede a partes mucho más complejas, como las manos. Si ustedes observan aquí, el detalle de las manos es increíble, o sea, en cuanto a estética es fundamental. Por ejemplo, miremos el detalle de las venas, de los tendones, de las articulaciones y las arrugas que se forman en las articulaciones. Pero algo aún más curioso es que la mano de Miguel Ángel la mano de David, hecha por Miguel Ángel, cumple con la condición proporcional humana anatómica general, que dice falanges, falanginas, falangetas. ¿Listo? Las falanges de 8 unidades, falanginas de 5, falangetas de 3 y de 2, dependiendo de su posición. Si son mayores o son menores. ¿Adivinen qué? 8, 5, 3 y 2 secciones o números de Fibonacci. Entonces, este señor se encargó de que tuviéramos sección de 8, sección de 5, sección de 3 y sección de 2.
cumple con la armonía. Y lo más interesante de esta obra es que Miguel Ángel, a diferencia de los demás escultores, no hizo un modelo. Antes los escultores hacían un modelo primero y sobre ese modelo trabajaban. No, el señor Miguel Ángel cogió la piedra y empezó a tallarla, conservando todo en su pensamiento, en su idea, en su imaginación, en su creatividad. El man era un teso. ¿Listo? Pero miren, adicional a eso, esta mano que está encogida cumple también con la sección o con la condición áurea, pero ya no desde la parte Fibonacci, sino desde la sección del espiral dorado. ¿Sí? Si ustedes lo hacen así, van a encontrar que nuestra mano también empuñada cumple con la condición áurea. O sea que todo tiene que ser perfecto, todo es perfecto, o por lo menos tiene que tender a ser perfecto. Porque aquí se encontrará una decisión bastante importante y es perfecto solo Dios. Lo máximo que podemos hacer es acercarnos y nos vamos a acercar a través del arte, a través del conocimiento, a través de la filosofía, de los pensamientos. Es la forma en la que nos podemos acercar a Dios, o sea, a la perfección. Y eso era lo que ellos querían plantear. Miremos lo que pasa con los detalles de los pies, también son detalles estéticos supremamente delicados, supremamente bien hechos y cumple también, solo que aquí los pies cumplen con la sección de Fibonacci de 13, 8, 5, 3 y 2. Es una sucesión, una proporción que ni siquiera hecha digitalmente saldría tan bien. Bien, vamos con el rostro. El rostro, aunque no presenta la sección Fibonacci o la sucesión de Fibonacci, sí presenta algunas características importantes. Como por ejemplo, el tamaño o el ancho de la nariz es igual o debe ser igual a ¿qué? Al tamaño de los ojos. ¿Por qué tiene que cumplirse esto? Por la simetría. Acuérdense que hay una línea en la que tiene que tener esta condición, debe tener su contraparte bajo la otra condición del eje de simetría. Otra situación, y es que los labios deben caer justo por debajo de la salida de la nariz. O sea, si usted quiere tener un rostro perfecto según los griegos y según los renacentistas, debería cumplir con estas condiciones. La nariz, el tamaño de la nariz, se cumple con la condición de los dos tamaños de ojos. ¿Listo? Además, los dos tamaños y el tamaño del meñique. Entonces, si su nariz es mucho más grande que su meñique, es porque usted es narizón. Si es muy pequeño, es porque es chato. El pecho, miremos el pecho. Aquí hay un detalle del pecho y el pecho se convierte en este eje, pero si ustedes se dan cuenta, este eje es bastante curvo. Se llama un eje praxiano o una curva praxiana. ¿Se acuerdan que la vimos cuando vimos las esculturas de los antiguos griegos? Ellos hacían esta curva praxiana para una cosa. Ya les voy a decir. Cuando uno se imagina al señor David, no en esta posición, sino en una posición recta, parece que fuera deforme porque sus brazos son demasiado largos. ¿Por qué ocurre eso? Porque el cuerpo del ser humano no es simétrico, ¿sí? Intentar hacerlo simétrico bajo los parámetros de simetría, proporción y perspectiva, pues resulta que no es simétrico, se ve feo, se ve raro, los brazos son supremamente largos, las condiciones son supremamente extrañas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? El señor utilizó la curva praxiana para simplemente darle movimiento a la figura, generar un equilibrio distinto, que las partes de este lado correspondieran a las de este lado bajo una condición praxiana. O sea, este man la tenía clarísima y lo hizo todo desde su imaginación. Cogió ese yeso y téngale y dele. Aquí vemos al David, aquí tiene la onda con la que atacó se me olvidó el nombre del gigante, Goliat. ¿Listo? Vamos ahora a ver qué pasaba con la influencia arquitectónica. Porque en la arquitectura, la pintura y la escultura se consideraban artes. De hecho, se conciben como artes. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Aquí les voy a presentar la capilla de la Piazza. La capilla de la Piazza fue una capilla que se hizo cuando la casa cural de la catedral, de una de las catedrales, de las muchas que tiene Florencia, se cayó y ahí le pidieron a un señor, no es Botticelli, sino es Boricato, algo así, que por favor construyera esto. Pues el señor dijo, en ese espacio es un espacio divino para Dios porque está consagrada para Dios y es esta. Así fue su plano y su montaje arquitectónico fue este. Estas fueron las medidas, esta es la escala, pero aquí podemos observar cómo la capilla de la Piazza tiene las condiciones áureas, ¿sí? Las 1, 2, 3, 4 torres o las 4 bases que maneja están construidas armónicamente y proporcionalmente. El todo con sus partes corresponde a una sucesión, a una progresión Fibonacci. Eso implica que es agradable visualmente. De hecho, ustedes la ven y es una capilla que produce sensación de tranquilidad. Y como yo les había dicho, si a mí algo me produce sensación de tranquilidad es porque es equilibrado, porque es armónico. Y si es armónico es porque es bello, y si es bello es porque tiende a la perfección. Entonces, aquí tenemos la capilla del señor Fibonacci. Del señor
Brunelleschi es que se llama este señor, cumpliendo la proporción áurea y por ende teniendo inmerso el número que está en todas partes, el número dorado, el número de Dios, el 1.611 o 1.62 o simplemente Phi, el de Fitas. Muy bien, aquí les presento, ya para finalizar este recuento de lo que nos trajo, una obra del señor Rafael. Este señor Rafael hizo esta obra en un mural, de hecho es un mural, por eso esta parte es blanca, es un arco, es una habitación curva con una cúpula. Y aquí el señor representó la escuela griega, así se llama la obra. Aquí presentó a todos los grandes pensadores griegos que se evocaron nuevamente en el Renacimiento, en el siglo XV, XVI, parte del XVII, y que hicieron posible ese cambio artístico, ese cambio filosófico, ese cambio científico que hizo ver el mundo de una forma totalmente distinta, un mundo que reclamaba la perfección, que buscaba la perfección y que intentaba que todo fuese perfecto, porque los griegos nos enseñaron que el mundo era perfecto. Y resulta que el señor Galileo creció educado de esa forma, creyendo que todo era perfecto, creyendo que las matemáticas eran perfectas, creyendo que la geometría es perfecta, pero se dio cuenta que a pesar de que la matemática tiende a la perfección y busca explicar la perfección, que es la obra divina de Dios, cuando intentó comprender a quienes ya habían hablado desde esta perfección, se dio cuenta que lo que decían ellos no resultó tan perfecto. Y ahí es donde se empieza a chocar con el señor Aristóteles, empieza a hacerle contraparte y demás. Hay unos elementos bastante interesantes en la pintura de Rafael, donde se presentan personajes bien interesantes. Aquí tenemos al señor Aristóteles, aquí tenemos al señor Rafael. Cada uno de estos rostros corresponde a un artista renacentista, a un científico del Renacimiento que tuvo un retrato solicitado para plasmarse ahí. En Aristóteles tenemos al señor Rafael, o sea, él hizo un autorretrato. Aquí pintó al señor Leonardo da Vinci. Por aquí tenemos a Sócrates, a ver si lo puedo ver. No veo a Sócrates, pero por ejemplo aquí tenemos al señor Miguel Ángel. Aquí tenemos a una de las Medici, que es una mujer. Por aquí tenemos a alguien más. Aquí creo que tenemos a Aristóteles. Luego vamos a ver más detalladamente este cuadro, pero lo interesante de este cuadro es que a pesar de que presenta la mezcla entre las grandes mentes del Renacimiento y los grandes principios antiguos, logra un equilibrio muy interesante porque él también logra plasmar en su pintura todo esto que es la simetría, todo esto que es el número áureo, la proporcionalidad y todo lo que tiene que ver con la perspectiva. Entonces aquí si tenemos que trazar una horizontal, sería esta la horizontal. Si tendríamos que trazar una línea de suelo, sería esta línea de suelo. Las líneas perpendiculares y el punto de fuga sería este. Y aquí es importante porque nos dice, mire, en el centro no hay más que el diálogo de dos seres. El diálogo de dos seres hace el conocimiento. Acuérdense que este es Platón, ¿sí? Y Platón tenía la dialéctica. Hace el conocimiento y el conocimiento es lo que Dios nos dio para acercarnos a Él. Este tipo de pensamientos invadieron al señor Galileo. Aquí tenemos a Platón apuntando hacia arriba, porque acuérdense que él decía, la perfección está hacia arriba. Aristóteles apuntando hacia abajo porque la perfección no está arriba, yo no tengo que morirme para conocer la belleza, yo tengo que estar aquí, porque únicamente lo que yo puedo experimentar aquí es lo real. Mientras que Platón decía, no, lo único que yo puedo experimentar es lo que está arriba. Acuérdense, San Agustín dijo, se basó en Platón, no se ponga a pelear en este mundo, no importa, todo lo que importa es allá arriba. Eso fue el medioevo, para la gente pobre. Para la gente rica, no, espere, usted tiene que vivir aquí, normalito, tranquilícese, viva tranquilo. Y aquí está el mundo. Y después pague para reivindicarse y no tener que pasar por el purgatorio. Pero entonces, vemos eso. Entonces tenemos la perspectiva. Aquí alcanzamos a ver el número áureo, ¿sí? Tenemos la espiral áurea. Y también alcanzamos a ver lo que es la simetría. Si ustedes se dan cuenta y trazan una línea acá, aquí hay un equilibrio de personas, aquí hay un equilibrio de personas. ¿Qué pasa? Aquí están amontonadas, pero aquí hay un vacío. Aquí hay un vacío, pero aquí están amontonadas. Se llama el principio de las palancas. Esto lo hizo el señor Arquímedes. De hecho, Arquímedes lo tenemos por acá. Este es el señor Arquímedes, quien habla sobre el principio de las palancas y la igualdad y el equilibrio, ¿sí? ¿Sí? La armonía. Entonces, aquí tenemos un cuadro bastante interesante. Dentro de los filósofos más importantes que se presentan ahí, como les decía, tenemos a Heráclito, que es Miguel Ángel, el autorretrato de Miguel Ángel, a Anaximandro, que fue uno de los que propuso las condiciones de venimos a este mundo, pero este mundo va cambiando, pero cambia hacia la perfección. Tenemos a Sócrates,
que está aquí, siempre preguntándole a la gente, porque la mayéutica dice, usted lo sabe, usted solo pregúntele a la gente. Aquí tenemos a Pitágoras, si me ayudan a encontrar a Pitágoras, en esta parte la tenemos acá. Aquí tenemos a Diógenes, que era un filósofo bastante interesante y particular, y algunos dicen que borracho y solitario, pero muy pensador. Aquí tenemos a Averroes, que realmente yo no sé si Averroes era griego, porque muchos dicen que Averroes era andaluz, o sea que era español, o sea que estuvo más o menos en la época del Imperio Romano, no es tan clásico como pensábamos. Por ejemplo, aquí tenemos a Hipatia, que tampoco es tan clásica, ella es posterior a Jesucristo, está como el 200 después de Cristo. De hecho, fue la última gran filósofa que protegió a Alejandría, intentó que no la quemaran y los cristianos cogieron, la mataron lapidada, ¿sí? A punta de piedra, y quemaron a Alejandría. Ella se opuso. Pero esta señora es bastante importante para el señor Galileo porque él la leyó. No le dio el reconocimiento, pues por una sola sencilla razón, era mujer y no le podía dar el reconocimiento. Pero una de las mujeres que dijo, la tierra sí se mueve, ¿sí? No sabía qué, pero que sí se movía, principalmente ella decía que el foco era el sol. O sea, la teoría realmente de Copérnico se basó en ella, pero pues, ni modo de darle crédito, porque era una mujer, es de Hipatia. Y aquí tenemos otros, por ejemplo, Arquímedes, pues Aristóteles ya lo habíamos visto. Estrabón, este señor es bien importante porque resulta que este señor, a pesar de que era del siglo I antes de Cristo, más o menos como el 50 antes de Cristo, era un geómetra. Este señor predijo la cúpula celeste y predijo a la Australia. Recuerden que Australia significa el tierra del sur. Los griegos creían que la tierra era una esfera y creían que había un continente austral, o sea, un continente en el sur que permitiera el equilibrio, pero eso después lo vamos a ver. Bien, mis queridos compañeros, pues básicamente este cuadro nos permite representar lo que fue las grandes mentes influenciadas por el pensamiento clásico que dio como surgimiento una inspiración y un cambio de pensamiento y un cambio de la forma en la que comprendíamos el mundo. Ya no era el conocimiento, no es solo Dios, no es solo el conocimiento Dios nos lo hizo para que nosotros lo podamos construir, lo podamos entender. O sea, ya empiezan a haber unos cambios conceptuales en la gente. Ya no, la iglesia ya no tiene todo ese poder porque la iglesia ya está siendo juzgada, ya está siendo puesta en duda. Si no, pregúntenle al señor Martín, al señor Lutero. Empezamos a tener una gran cantidad de cosas. ¿Listo? Entonces, mis queridos compañeros, no siendo más, les pido que por favor le den like a los dos videos, hagan sus obligaciones y nos veríamos después del 13, o mejor, el 13 de abril. Chao, chao, bendiciones y no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Comenten, por favor. Chao.